las autopistas y 20 a 50 millones son accidentes no fatales. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud para el año 2030 será la quinta causa de muerte en el mundo. ¿Cuáles son los beneficios en seguridad? ¿Por qué la cinta existe para esa demarcación vehicular? Entonces, los camiones y vehículos pesados son visibles durante el día, ¿sí? En la oscuridad de la misma noche desaparecen. Esta cinta, o la cinta Cospicuity, la hablamos a nivel global, no solamente pues es nuestra marca, sino que es a nivel global, es su palabra Cospicuity Tape, realza la visibilidad y da a los conductores la posibilidad de calcular distancias en menos tiempo, o sea, da más tiempo de reacción, básicamente, ¿sí? En ese orden de ideas, perdí un poco la pantalla, un segundo, la perdí aquí, ahora sí. En ese orden de ideas, tenemos este caso de estudio, los Estados Unidos, un estudio NHTSA. Esa cinta Cospicuity fue implementada para uso obligatorio en el 93, como lo vimos ahí en el video. Ese estudio de esa accidentalidad fue conducido por 2 años, ¿sí? Entre el 97. Y demostró contundentemente que esos vehículos pesados reflectorizados redujeron un 50% la accidentalidad. Entonces, ¿qué hallazgos dio ese estudio? Esto lo quiero traer como ejemplo para que entendamos un poco el funcionamiento de la cinta y la importancia de la misma en esos vehículos. Incrementó el reconocimiento de los vehículos, una lógica elemental, redujo los impactos frontales y de lado en condiciones de oscuridad, totalmente los vehículos ya eran visibles, redujo la severidad de accidentes en un 44%, en accidentes fatales, ¿sí? Y en condiciones de lluvia y neblina fueron más eficientes su visualización, básicamente. ¿Cuáles fueron los resultados? Entre 191 y 350 vidas salvadas, ¿sí? 3.100 a 5.000 lesiones prevenidas y 7.800 choques prevenidos. Ahí está un poco la fuente. Ese costo de un accidente más o menos promedio que nos demostró. Esa administración federal, ¿sí? de autotransportes determinó un daño en la propiedad, más o menos de $12.650, una lesión de $243.000 y una fatalidad de $3.8 millones. Entonces podría ahorrar 730 millones a 1.3 mil millones más o menos en accidentes que resultan en fatalidad. Esto haciendo un conglomerado a nivel general. Es un poco trayendo los ejemplos para llamar a la conciencia, a la sensibilización en la seguridad vial de la visualización de esos vehículos, ¿sí? ¿Cuáles fueron los factores más relevantes? Población envejeciendo, la visión declina y la necesidad de más tiempo de reaccionar en los vehículos, ¿sí? Los conductores mayores de 60 años necesitan más luz que los conductores de 20, ¿sí? Y es ahí donde, permítanme, vuelvo acá y voy a compartir otra, a ver si me deja acá. Es aquí donde entra a jugar un papel determinante el tipo de cinta que ubicas en los vehículos, ¿cierto? Entonces, es muy importante empezar con este primer antecedente. Gobierno Nacional, aproximadamente el 25 de febrero del 2013, sale la primera resolución, que es la resolución 0538, que es del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde ellos sacan un reglamento técnico y dan las reglas de juego de cómo debe ingresar esa cinta al país y cuáles son los entes reguladores que determinan la inspección de esa cinta en cuanto entre al país, ¿cierto? Entonces, por eso se llama un reglamento técnico. Por eso hemos escuchado muchas veces que la cinta debe tener un embebido técnico. Pues bien, esta resolución 0538 del 25 de febrero del 2013 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que ustedes la pueden bajar gratis de internet, data y menciona este embebido técnico, este reglamento técnico y las características de la cinta, cómo deben venir, además de los dos entes reguladores
que son los que supervisan la vigilancia, ¿sí? El ingreso a la cinta cuando es importada. En nuestro caso, nuestra casa matriz es en Chicago, en Estados Unidos, y cuando hacemos la importación de la cinta, pues pasa por esos docentes con todas las inspecciones del caso, con todos los avales del caso, y pues se basan en esta resolución, donde es embebido técnico. Listo, un poco eh, eh, el antecedente de cómo empieza todo esto con el tema, ¿sí? Luego viene una resolución, a través de más o menos unos 10, 15 años, hubo muchos comités técnicos, Colombia venía de un rezago de 10, 12 años en una accidentalidad tremenda con indicadores escandalosos que encabeza el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ahora poco que entró hace unos 3 años, 2 años a hacer un resorte de ese ministerio. Con esas cifras era escandalosa la cantidad de vidas humanas perdidas en las carreteras por no tener visualización de los vehículos de carga, de pasajeros, vehículos que transportan cualquier cantidad de materias primas XY. En ese orden de ideas, Colombia venía con un rezago, éramos como de los últimos países que faltaba por regular y resolucionar en el uso obligatorio de esa cinta perimetral vehicular para ese tipo de vehículos, ¿cierto? Entonces, se viene trabajando en el tema con la presión, varios comités, de los cuales yo tuve la gran oportunidad de asistir en los últimos años a ellos y participar en los comités técnicos. Y el gobierno nacional saca una resolución, que es la resolución 3246 del 3 de agosto del 2018, ¿cierto? Esa resolución, pues, la estábamos esperando hace muchos años, y mucha gente quedó desprevenida con el tema, más básicamente el sector transporte, donde empezaron una serie de interpretaciones de esa resolución. Yo sí la debo poner, yo no la debo poner, la mía debe ir así, entonces la mía sirve, la marca la X es la que sirve, la otra marca tal. Entonces, digamos que aquí es donde empezó a haber un vacío en la lectura competente, como lo mencionábamos nosotros en los comités técnicos, que el mercado lo iba a interpretar y que la curva de aceptación de la misma iba a tener un tiempo determinado, por decirlo de esa manera, y se iba a interpretar de esa manera, ¿cierto? Esta resolución sufre una ampliación porque hubo una cantidad de observaciones de todo el mercado, transporte, industria, XY, y esa ampliación determinó que mientras 3, 4 meses que hubo esa ampliación, ¿sí? Del 2018, el gobierno nacional saca su última resolución, que es la 001572. En este momento, Discúlpanos, Willington, interrumpirte así abruptamente. tranquila. En la presentación estamos viendo solamente que dice la ventaja prismática Sí, voy para allá. y... Sigue ahí. Ah, Sigue ok, ahí. sigue Ok, ahí. Ah, perfecto. ok, sigue ahí. Y dame un segundito, voy a colocar nuevamente en silencio todo para que tú Ok, actives el tuyo. Gracias. Bien, puedes seguir. ok, Gracias. ok. Un segundo, sigo acá. Entonces, pongamos esta. Bueno, y para finalizar en el tema regulación, tenemos la última resolución, que es la actual y vigente, que es la 001572 del 3 de mayo de 2019, en la cual también se puede bajar de manera gratuita de internet, y están las reglas del juego del uso de la cinta perimetral vehicular para vehículos de carga y de pasajeros, ¿sí? Y digamos que ahí sí la invitación es a leer un poco esa resolución, porque determina como la receta o la carta de navegación para la instalación de la misma, y en qué tipo de vehículos debe ir instalada, ¿cierto? Más al final, si tienen algunas preguntas, pues las podemos resolver con el tema de la resolución, que por características propias de lo que yo, en lo que me desempeño, las he leído muchísimas veces, y bueno, aún así todavía se encuentran cosas que a uno se le escapan. Entonces, nosotros vienen cintas importantes dentro de toda esa, quería mencionar primero todo este tema regulatorio, es porque estos documentos, si bien es cierto, tienen un uso obligatorio, también determinan la unión de los mismos. Por eso empecé con la resolución 0538, luego con la 3246, luego con la 001572, va a un último documento que es la norma técnica colombiana 5807.
de la cual nosotros, en los comités técnicos con ICONTEC, donde está la Agencia Nacional de Seguridad, el Ministerio de Transporte, se determina que esta es la norma base en la cual Resolución 0538 tiene en cuenta para el uso y las características y desempeño de esta cinta, ¿cierto? Entonces eso es muy importante porque si bien es cierto, estos documentos garantizan ese uso obligatorio, también garantizan que la cinta sea estandarizada, es decir, que no entre cinta al país o que no esté cinta al país como en este momento se está viendo, porque estamos en esa curva, cinta que no cumple con el embebido técnico, con las características que piden esta serie de documentos que acabo de mencionar. Entonces nosotros entramos en una característica muy importante, es que Avery Dennison tiene una ventaja prismática de la cinta, como lo pueden estar viendo, ¿sí? Y los prismas son muy precisos y eficientes, más de 100.000 prismas por pulgada cuadrada en la cinta perimetral, y es mucho más reflectiva que otras tecnologías, inclusive 10 veces más reflectiva que esas otras tecnologías. Las condiciones adversas, totalmente lluvia, polvo, desgaste, neblina, como lo pueden ver, esto ya lo vimos, ¿sí? Y esa ventaja nosotros siempre es como nuestra punta de lanza, nuestro valor diferencial, nuestro factor diferenciador del resto del mercado, es que son estas características y en la cual en este momento el mercado está eh, bastante, la cinta está bastante siendo usada en ese tipo de vehículos a nivel regional, me atrevería a decir de toda Latinoamérica, porque distribuimos cinta en los países de Sudamérica. Entonces, las características más importantes, como los pueden ver en la diapositiva, es que esa tecnología prismática pues cumple y excede con los estándares de estos documentos que acabo de mencionar, incrementa la visibilidad como lo hemos venido mencionando, ayuda a la reducción de accidentes, ¿sí? Definitivamente cuando un vehículo es visible, pues lógicamente reduce accidentes y costos de reparación, servicios médicos y de seguro, y lo más importante, vidas humanas, que es para lo que está básicamente implementado este tipo de cintas. Tiene una composición durable que es muy, muy interesante. Este cuadro que ustedes están viendo en la presentación se presentó muchas veces en los comités técnicos de regulación a todas las autoridades y organismos encargados de resolucionar este tipo de documentos para el uso obligatorio de la cinta. Entonces, estos son con pruebas en físico, en vivo y en directo, en lo cual llevaron y determinaron a que la cinta cumple y de paso, pues quiero contarles que la cinta nuestra está certificada con sello de reglamento técnico, inclusive tanto la roja blanca que se exige como la roja sólida, ¿sí? Esa composición durable, pues es una construcción acrílica, ¿sí? Tiene una mayor durabilidad y desempeño. Esta cinta tiene una capacidad y una construcción en capa única, es una característica única nuestra, es decir, es una cinta metalizada, ¿sí? Que no utiliza celdas de aire, es decir, no tiene la manera de romperse cuando es golpeada, básicamente, y por lo tanto, en la diapositiva anterior que mostraba la lluvia y el polvo, pues definitivamente está asegurada contra esos efectos que produce la naturaleza, ¿cierto? Adicional, las cintas de celdas de aire necesitan un sellado de borde. Nuestra cinta, por ser metalizada, no necesita este líquido o esta característica adicional para sellar la cinta, como muchas cintas en el mercado que se están viendo. Se necesita ese sellado de borde para poder sellarle que no entre el agua, la lluvia, el polvo, etcétera. Bueno, el beneficio lo estaban nombrando, el agua y el aire no pueden penetrar, elimina la separación de capas cuando el producto se lava con agua a presión, cuando están lavando los vehículos. Bueno, una cosa muy importante que nosotros tenemos y está cuando nosotros a los clientes le entregamos la cinta, entregamos la ficha técnica y en la ficha técnica siempre va a decir, de hecho creo que la debo tener por acá, al final se las enseño, es que es omnidireccional. En una presentación anterior hablamos que la tecnología de Avery Dennison eh, eh, en, en el material reflectivo es omnidireccional, es decir, que proporciona un excelente desempeño en cualquier orientación, es decir, no es sensible a la rotación del material, es decir, voy a tener toda la aplicación del producto en cualquier orientación sin que se pierda reflectividad, y nosotros le llamamos a eso de una manera muy técnica, es que es inteligente a todos los ángulos, es una característica única y propia de la marca.
El color en la capa interna pues incrementa la resistencia a abrasión de los químicos, el color no se desgasta con el uso normal de la limpieza regular, bueno, y es un adhesivo reposicionable, que es otra característica importante a resaltar, ¿sí? Que permite que los clientes o el mercado reposicione hasta 2 veces, ¿sí? El producto durante su aplicación, ¿sí? Entonces es muy rápida, fácil y segura y la puedo repisar y es totalmente importante. Muy importante la omnidireccionalidad, como lo nombro aquí en la diapositiva, lo nombramos en las características y beneficios anteriores. Entonces, cuando yo nombraba la NTC 5807, la norma técnica colombiana, nosotros lo que hicimos fue coger la norma americana, que es la DOT, la norma americana de OTC2, ¿sí? En la cual nosotros ese documento lo convertimos en NTC 5807 y pusimos como la receta o las reglas del juego que debe tener Colombia para el uso de esas cintas, básicamente. Dentro de esa NTC también hay unas unidades de medida, es decir, unas candelas o unos coeficientes mínimos de retrotransmisión que estas cintas deben cumplir, ¿cierto? Entonces, NTC 5807, ¿sí? Del 2010, determina que en un ángulo de entrada, en un ángulo de observación, el color blanco debe tener, por norma, debe tener 700 candelas y el color rojo debe tener 120 candelas. Entonces aquí hacemos en esta diapositiva un comparativo con la omnidireccionalidad y la medición con un equipo con la cual se mide estas candelas, básicamente, y lo comparamos y mostramos lo que estaba anteriormente mencionando, que puede ser montado en cualquier dirección y proporcionan desempeño consistente. Básicamente, pues pueden ver un poco las candelas determinantes frente en un comparativo que hacemos y ahí están las candelas que solicita inclusive por encima de norma, básicamente. Esta estructura acrílica duradera, hicimos una exposición en unas cámaras de envejecimiento, unas técnicas muy avanzadas y muy especiales en las cuales este tipo de materiales se someten a envejecimiento para determinar su calidad y su desempeño, básicamente, y hicimos eso como en un comparativo. Fíjese, la cinta nuestra es Avery, la primera, la construcción del material como está, y la de un competidor, y lo comparamos, la nuestra fue sometida a 2.500 horas, está a 500 horas de envejecimiento, y fíjese el comportamiento, cómo se van poniendo este tipo de cintas. De hecho, acá muestro más adelante un par de fotografías, cómo se pone esa cinta cuando ya está en pleno uso en los vehículos. El match o el comparativo es capa única contra capa doble, pues la capa única es estructura metalizada, la estructura de celdas de aire, como lo pueden ver en la diapositiva, ahí se ve claramente las celdas de aire. Estos prismas, como es la tecnología Avery Dennison, son completamente protegidos. Estos prismas están expuestos cuando es capa de celdas de aire o capa doble. La película frontal no se separa, el respaldo sellado puede romperse. La construcción es mucho más delgada, entonces permite mejor característica y desempeño en el vehículo. Y esta construcción es mucho más gruesa, se rompe con facilidad en el momento de instalarla o en el momento cuando ya la están quitando para volver a su reposición. Es reposicionable durante la aplicación, lo nombraba en los beneficios de las características anteriormente, es 2 veces, entonces gusta mucho en el mercado, es porque a veces la persona no tiene la pericia de ponerla en el sitio exacto donde debe quedar y lógicamente debe ponerla. Y esta es difícil de reposicionar porque sus celdas de aire se adhieren tanto que cuando se va a volver a levantar se viene toda la capa completa, inclusive hemos visto la pintura. Estos son algunos de los ejemplos de películas de capa con celdas de aire. Fíjese, aquí hay en la diapositiva del lado derecho, es una característica, es un fenómeno. Disculpa, se fue el audio. Ahí, ¿me escuchan Sí, ahí? señor, perfecto, Vuelvo, perfecto. volvemos, no hay problema. Intentaré volver a conectar aquí. Bueno, ahí ven ya la diapositiva, listo. Entonces,
La ventaja de la construcción de capa única, de estructura metalizada, como la de la lava a presión, la cinta puede debilitarse o dañarse por el lavado en presión de los productos de doble capa, lo que nombrábamos, y la cinta de capa única soporta más el lavado de alta presión que los productos de capa doble, como lo pueden ver acá, un poco sencillo. Color en la capa interior, hemos visto en el mercado y se hicieron muchas pruebas en estos comités de regulación técnicos donde muchas cintas y sabíamos que en esa curva de ingreso de cinta al país iba a haber mucha cinta que no está cumpliendo con el estándar y una de las características más relevantes es esto, la aplicación de un solvente, lo cual fíjense cómo se ve y es cinta que realmente a veces lo barato sale caro, que es lo que está pasando y está dentro de los indicadores que contemplábamos nosotros, es que el mercado va a empezar a revisar el tema no estándar, sino que se va por lo más económico, pero realmente cuando se da cuenta el mercado de que este tipo de cosas sucede o el embebido no funciona o las características de acuerdo a los documentos que mencioné de resoluciones y de norma técnica colombiana no están estipulados dentro de la cinta, pues mientras el mercado madura frente a quien lo monitorea, lo inspecciona y lo vigila y lo multa, entiende cómo se comporta, ¿sí? Bueno, un poco la aplicación, lo que nombraba, y finalizando voy a mostrar un poco a ver, un segundo, denme un segundo, voy a anotar acá, este video donde resumo un poco el tema de las celdas de aire. What? Bueno, y aquí quería mostrarles esa última eh, presentación, ese video, para que pudieran observar cómo es el comparativo. Bueno, digamos que si pudieron notar en el video cuando una celda de aire, una cinta de celda de aire frente a una cinta metalizada con la nuestra, que hacemos el comparativo, cuando se golpea, eh, se revienta, esas celdas de aire se revienta, como lo pudieron notar, una cinta metalizada como la nuestra no le sucede ese tipo de situaciones. Entonces esa cinta en este momento es muy,
muy aceptada en el mercado por su alto estándar en calidad y adicional a eso, pues está certificada, en nuestro caso en Colombia por Icontec y con un organismo debidamente acreditado que es la ONAC, que es el que acredita Icontec y por ende a nosotros, y nosotros tenemos ese certificado. Esta cinta tiene una garantía en reflectividad de 10 años y hay una serie de pasos muy interesantes porque, como lo dice el reglamento técnico de la resolución 0538, ¿sí? Del 25 de febrero del 2013, hay 6 pasos muy importantes en los cuales se debe tener en cuenta para la instalación de la misma, ¿no? Voy a tratar de ubicarlos acá, si los encuentro. Y bueno, ya se los muestro, lo busco y nada, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estaré atento para resolverla. Muchas gracias, Willington. Sí, nos están preguntando, Mauricio Pardo, que cuántos años de vida útil tiene esta cinta versus la norma. Ok, digamos que nuestra cinta, en nuestro caso, son 10 años de garantía en reflectividad. Es decir, que lo que hablamos es cuando yo le voy a tomar eh, medición a la cinta, tanto en el blanco como en el rojo, las candelas, voy contra la norma. eh, y de acuerdo a eso, yo determino si no está dando con la norma las candelas o los coeficientes mínimos de retroiluminación solicitados por norma, se cambia la cinta. No nos ha sucedido. Mencionaba anteriormente que en Latinoamérica, pues hace muchos tiempo y hace muchos años distribuimos esta cinta y es bastante preferida por el mercado por las características que tiene. Además, es la única omnidireccional en este momento en el mercado y bueno, tiene 10 años de garantía. Lo que son las instalaciones y ese tipo de cosas, pues hay una recomendación eh, de instalación que ya creo que se las voy a mostrar ya mismo en pantalla, que me interesa que las puedan verificar porque no es solamente, no es solamente, no me la deja abrir, no es solamente poner una cinta por ponerla. Es decir, aquí hay una serie de requisitos muy importantes que habla la resolución 0538, de lo cual nosotros nos adherimos, ¿sí? Y es donde se prepara la superficie, se aplica unas temperaturas, ¿sí? Se mantiene firmemente, bueno, con una serie de cosas y se usa, por ejemplo, en el caso se recomienda usar guantes para que el adhesivo no sufra ninguna situación que no vaya a determinar en el pliegue de la, o en la ubicación o en la instalación de la cinta. También muchas gracias, Willington, por tu pregunta. Un invitado nos dice que si los CDA ya están haciendo los controles referentes a instalación para que cumplan con la resolución. Bueno, eso es lo que hablaba un poco de la curva de aprendizaje, es decir, un segundo, estas son las candelas. Un poco lo que hablaba era lo del tema de la curva de aprendizaje. Es tanto que los organismos que inspeccionan y vigilan son dos, que es la policía de tránsito, en el cual ya puede hacer multas al respecto. Ya tienen de acuerdo al Código de Tránsito, que en la primera resolución no facultaba a la Policía de Tránsito para hacer esos comparendos, había un vacío. En esta resolución 001572 sí, y los CDA son los organismos que en la revisión técnico-mecánica son los que revisan que la cinta esté cumpliendo. Que falta mucho porque los CDAs se metan en cintura con el tema y no dejar pasar tanta cinta que no esté cumpliendo, sí, falta mucho. Entonces, parte de los fabricantes del trabajo y tanto del gobierno, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como del Ministerio de Transporte, es en esa evangelización, en la sensibilización de decirle a los centros de diagnóstico automotores cuál es la cinta que cumple realmente, ¿sí? Que está estandarizada y por ahí derecho que esté certificada para que tenga una mayor seguridad los CDAs, pero están en esa curva, ¿no? Entonces, ellos están en esa obligación de como estamos todos los colombianos, es a leer la resolución, acuérdese, no solamente leerla, sino leer con competencia, leer interpretando bien, ¿cierto?
y ellos tienen la misma obligación de leer y revisar esa cinta cuando llegue a su centro de diagnóstico automotor. Muchas veces nos llaman a preguntarnos y nosotros digamos que tratamos de resolver las dudas, y inclusive en mi caso me han puesto en conferencias con muchos CDAs, he visitado otros tantos en los cuales se va determinando y mostrando de manera neutral, no solamente el tema de la marca, la resaltamos, pero de manera neutral es como lo determinamos, es para que ellos puedan finalmente revisar que una cinta cumpla, ¿no? Ahí viene una pregunta. ¿Hay algún dispositivo que mida la retroactividad de las cintas y deben de ser calibrados, o quién Sí. es la entidad que se debe certificarlos? Ok, los dispositivos son los reflectómetros verticales, es con los que se mide también la señalización de tráfico, señales viales verticales de tráfico, de tránsito. Son reflectómetros verticales los cuales deben de venir debidamente certificados con un certificado de calibración. Es lo primero que uno enseña cuando va a hacer una toma de reflectividad, básicamente. Y esa toma de reflectividad la deberían hacer los centros de diagnóstico automotor. Lo que pasa es que un equipo de estos es un poco costoso y muchos CDAs no tienen ese músculo financiero para adquirir este tipo de equipos. Entonces, lo que hacen es van a resolución, ¿sí? Van a norma técnica colombiana, que los acabo de mencionar, y ellos sobre eso se basan, hacen las mediciones en cuanto a la longitud y las características técnicas muy a manera de física, ¿no? Cuando necesitan una medición, buscan el apoyo de un fabricante como nosotros y nosotros hacemos una medición. Usualmente quien nos solicita las mediciones, primero que todo en estas cintas muy pocas veces las solicitan, casi nunca, porque pues la cinta, digamos que vienen con certificaciones, ya pasaron por laboratorios, por auditorías totalmente estandarizadas, pero cuando eso llega a suceder es el mismo cliente transportador que nos pide la medición y le mostramos la medición. Entonces, tal. O cuando, por ejemplo, un CDA nos llama a hacernos una consulta, mire, tengo una duda con el embebido técnico de esto y esto, no lo entiendo. Yo muchas veces hago las conferencias, digo, busquen la norma en el capítulo tal, en el compendio tal, y ahí le dice, cuando lo leen con competencia, inmediatamente la cinta pues pasa a la revisión técnico-mecánica. O también cuando nos llaman y dicen, mire, esto es una cinta que no está cumpliendo, como lo mostraron las diapositivas, con un solvente se le va el embebido, o es una cinta que no tiene la longitud de acuerdo a norma, o bueno, X o Y, básicamente. Ah, súper, súper, muchas gracias. Carlos Buitrago nos pregunta que en qué establecimientos de comercio se consigue. Nosotros no vendemos de manera directa, lo que hacemos es por medio de distribuidores, y tenemos varios distribuidores a lo largo y ancho del país en los cuales ellos tienen la cinta y la pueden vender por rollos, completos los rollos. La resolución pide o la norma pide también que sea de 2 pulgadas, lógicamente, y nuestro material pues es entregado a distribuidores que están a lo largo y ancho del país, y se puede verificar con el tema. Llamar a servicio al cliente de la unidad de soluciones reflectivas de Iberiden, solo me contactan a mí y yo les puedo decir cuáles son los distribuidores en los cuales pueden verificar la cinta. Oh, súper. Marcos nos hace una muy buena pregunta para nuestros visitantes de Argentina, México, peruanos, ecuatorianos, bolivianos. Es que si existen disposiciones comunes dentro del Mercosur o dentro del ALBA, a cada país, o cada país tiene sus propias disposiciones técnicas. Ok. Eh, Cada país tiene su regulación de manera diferente, absolutamente. Yo me atrevería a hablar por la nuestra, que es la que conozco y participado en los comités de regulación, pero como nosotros distribuimos y tenemos representación en todos los países, en Europa, por ejemplo, es una normatividad, en Estados Unidos, como lo pudieron ver un poco en la video, en la presentación, en el video, tiene, por ejemplo, rojo blanco en la parte de atrás. En Colombia es solo rojo sólido.
Ecuador tiene una regulación de un embebido un poco distinto, Chile igual, Argentina, entonces digamos que manejan sus regulaciones de acuerdo a normatividad local, pero realmente en términos generales es roja-blanca, ¿sí? Es como el estándar y el patrón de las barricadas, por decirlo de alguna manera, para el que conoce bastante de señalización vial. Súper, súper. Jacqueline Portilla nos dice que, buena tarde, ¿me pueden por favor informar dónde me guío para la instalación de cintas adhesivas que avisen puntos ciegos en vehículos grandes? Y agradece de antemano. Bueno, muy importante esa pregunta porque también me va dando la pauta para contarles que, insisto, no es instalar el mercado, mientras esa curva de aprendizaje al principio, digamos, interpretó que era instalar una cinta por instalarla. La resolución 0538 tiene 6 pasos contundentes. Yo no he podido, yo los tengo acá, pero no me los deja ver en la pantalla, los tengo en un PDF, pero definitivamente no sé si te los pueda pasar a ti y tú los puedas mostrar por ahí. Son las recomendaciones para la aplicación manual, son 6 pasos súper Dale. interesantes en los cuales se puede llevar a cabo para una buena instalación. Entonces, adelanto un poco, es decir, esta cinta y el resto de cintas no pueden ser instaladas con los carros sucios, que no estén limpios, que tengan agua, que tengan óxido, que tengan hendiduras, que tenga nada, deben ser superficies planas, lisas, que tengan para que la cinta también tenga un buen desempeño, ¿cierto? Digamos que esta cinta y las demás cuando les cae cemento, químicos, claro, es decir, sufren el abuso y el abuso, pero claro, van a estar determinadas a una exposición en exteriores bastante fuertes, en los cuales ellas también sufren un daño colateral, por decirlo de alguna manera, pero en términos generales, nuestra experiencia de la marca, la cinta ha sido muy, muy duradera por los altos estándares de calidad y la certificación que poseen. Entonces, hemos visto en carros de la basura, en carros de que transportan cemento, cuando se cae el cemento y eso, se limpia bien la cinta, inclusive le tomamos reflectividad y está por encima de norma y es una cinta muy duradera. Te voy a pasar acá, quizás ya te lo paso el documento para que lo puedas pasar ahí y lo puedas Perfecto. enseñar. ¿Qué otra pregunta mientras hacemos esto? Pues imagínate que Germán González estaba muy en tono con lo mío, porque si nosotros pensamos como el empresario que tiene una gran flota de camiones, va a decir cuánto me va a costar esta inversión. Entonces, Germán nos pregunta que cuál es el precio sugerido en el mercado de la cinta. Nosotros en este momento yo no tengo en este momento el dato específico de precios. El precio lo pone directamente el distribuidor, que es el que distribuye, por decirlo así, valga la redundancia, la cinta. Es decir, nosotros por temas políticas de confidencialidad y transparencia con el tema de precios, nosotros manejamos los precios con ellos y ellos tienen el precio en el mercado. Lo que sí puedo asegurar es que es un precio bastante competitivo por ser una cinta de alto estándar y alta calidad. Es muy, muy competitiva y eso se ve en los indicadores en las calles y en el mercado en todas las ciudades de Colombia, que está siendo bastante usada la cinta. Y te pasé el documento, si lo puedes. Ese Sí, es uno, señor, ya lo esa es la ficha técnica y te estoy pasando en este momento las recomendaciones de instalación, que es muy importante, si lo puedes enseñar ahí, que a mí no me lo dejó mostrar en la pantalla, no sé por qué, al respecto. ¿Qué otra pregunta tendrían? eh, yo te tengo la pregunta es costo-beneficio. Nuevamente, no sé si aquí la están viendo. ¿Tú la estás viendo, Willington? No, ¿la que me estás mostrando algo? Sí. Sí, la respectiva. No lo No, deja profe, no se ver ve tampoco. no se logra ver. No se logra ver muy bien, entonces vamos a tratar por otro lado. Muchas Dime. gracias. Costo-beneficio. Y la otra, ¿qué vehículos son los que están eh, obligados a hacerlo?
Primero, Bueno, verifico, pregunto, ¿la sí. podemos ver o todavía no lo podemos ver? ¿No? ¿No lo pueden ver? No, no se está viendo. Ok, No, no, parece que no sé por qué el archivo debe tener alguna protección para no compartirla, entonces yo la subo al grupo para que todos lo podamos ver, ¿vale? ok. La pregunta que entendí era, ¿qué tipo de vehículos? Sí, ¿qué vehículos están obligados? Porque muchas veces dicen, no, que las ambulancias no están obligados, o los pequeños colectivos tampoco están Ujú. obligados. ¿Quiénes son los? Bueno, la primera ¿Sí me recomendación, sí, te escuché escuchas? entrecortado, pero entiendo lo siguiente. Más bien, si me logro perder, me haces una ceñita para parar y empatar la idea. Es, Willington, ¿ahí me escuchas? Ahora sí, ¿me escuchas ahí? perfectamente te escuchamos. Sí, señor. Sí, si se logra cortar, me haces otra seña y empato la idea. ¿Aló? Perfectamente te Bueno, la invitación es a leer la resolución escuchamos. 001572. Esa es la invitación a leer bien la resolución. La resolución, puedo hacer un breve resumen, es vehículos de carga y de pasajeros. Pasajeros, 9 pasajeros, incluido el conductor. Eh, digamos que una anécdota que nos encontramos en los comités de regulación es que los principales actores, aparte de los transportadores, es que ellos querían, digamos que cintas específicas por muchas cosas. Había gente que por colores era más bonito tal color, toda la cosa, pero absolutamente nos encontramos con muchas sorpresas, era que nadie hablaba de salvar vidas, es decir, y unos actores muy importantes que causaron muchísimo era que mucha gente decía, no, es que yo tengo una flota completa de vehículos escolares y pues la resolución no me nombra a mí. Pues nosotros le decíamos, no importa que no lo nombre, usted transporta niños. Y comentábamos un poco la anécdota del colegio del Agustiniano hace unos años, con los 22 angelitos aquellos, y la gente se sensibiliza, lastimosamente, con ese tipo de historias, y en los cuales no sé si me toque o no me toque ponerlo, porque es que mi vehículo específicamente no aparece en la resolución. Es decir, oiga, o sea, va a salvar vidas, trabaja con gente, transporta vidas humanas, transporta personas, sea visible de día y de noche, es muy importante. Entonces, digamos que el tipo de vehículos, dice vehículos de carga de pasajeros, excluye el transporte masivo, ¿sí? Y ya el detalle en la resolución están los gráficos, qué tipo de vehículo, que una buseta, una volqueta, una van, que si transporta escombros o si transporta material, verduras, bueno, X o Y, pero básicamente habla de, de unas toneladas específicas, pero en general es vehículos de carga y de pasajeros, 9 personas, incluida el conductor. Los vehículos, por ejemplo, los de servicio público que prestan dentro de la ciudad, no están obligados a llevarlo, pero cuando salen al perímetro rural sí deben de tener la cinta. Entonces, ese tipo de cosas están bien especificados en la resolución y insisto, cuando empecé esta charla es que yo ya la he leído muchísimas veces. De hecho, estuve en la redacción del borrador y hay cosas que aún todavía a uno se le escapan y debemos seguir leyendo y leyendo. Si a los CDAs aún se le escapa, pues a un poco más el tema. Entonces la invitación es un poco a leerla bien y ahí están las gráficos y el detalle exacto qué tipo de vehículo es de 0.75 toneladas en adelante, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante. Ay, muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Francisco León. La norma nos habla que los vehículos que están obligados son los de peso de 75 kilogramos, pero 750. Pero se Sí. menciona que remolques con exactitud, porque hay vehículos menor a este peso y que están siendo sancionados cuando su peso es de 300 kilogramos o de 30 kilogramos.
Yo entiendo esa pregunta o esa, no específicamente, pero yo entiendo cuando la policía de tránsito iba a los comités de regulaciones, ellos lo que primero miran es la tarjeta de propiedad y verifican la clase y el tipo de vehículo. Por ahí se empiezan a basar, ¿cierto? Si lleva un remolque, está obligado a llevar la cinta perimetral de demarcación vehicular Conspicuity Tape, ¿cierto? Recordemos que hay vehículos, por ejemplo, de construcción, que no me han hecho la pregunta, pero hago la claridad y hago la distinción en el lenguaje. La resolución también determina es rojo-blanco en los laterales y rojo sólido en la parte de atrás, ¿sí? Y los vehículos de construcción, maquinaria amarilla, deben de llevar el amarillo limón. El amarillo limón no es obligatorio que lleve el embebido técnico, ¿cierto? No está en la norma técnica colombiana 5807. Entonces, los vehículos de construcción, las pajaritas, los que están en las carreteras, los vehículos de los ingenios azucareros, por ejemplo, llevan el amarillo limón, por ejemplo. Entonces, cuando llevan esos remolques, si entiendo bien la pregunta es, esos remolques deben ir eh, con cinta perimetral vehicular, es decir, con conspicuity tape, deben llevarla. Así el carro que la esté remolcando no lleve o pese 350 y no pese menos, es de 0.75 en adelante, ¿sí? 750. Entonces, si no tiene ese, pero lleva el remolque, está obligado a ponerla. Ahora bien, si es lo que hablamos, la interpretación, acuérdese un poco de esta analogía, un muñequito al frente del otro y le ponen un 6. El del frente lo ve 9 y el del otro lado lo ve el 6. En la resolución y en la interpretación es lo que habla un poco de la curva del aprendizaje. La policía de tránsito interpreta que lleva un remolque, entonces por lo tanto debe llevar también el quien remolca, perdón la redundancia, ese mismo remolque, ¿cierto? O esa adherencia, o esa otra pieza. Entonces, en teoría, si no llevar el remolque, no debería por qué hacer un comparendo, porque no está pesando lo que dice la resolución, pero determina dentro de la tarjeta de propiedad que esa es la prestación de ese servicio, entonces sí debe llevar. Entonces, si me preguntan a mí, por la experiencia que tengo, debe llevar ambos, quien remolca y el remolque, debe llevar la cinta. Ay, muchas gracias, Wellington. Marcos nos dice que en Argentina debe llevarlo. Un motocarga debe llevar la cinta. Y Francisco llega y le dice que habla de un caso que el vehículo no lleve remolque o semirremolque, que por qué se sanciona. Perdón, ¿me repites? Qué pena la pregunta. Francisco dice que es por un caso de un vehículo en que no está llevando remolque o semirremolque. O sea, ¿estabas hablando, Francisco, solamente del cabezote? ¿Que ¿Por qué lo sancionan? Bueno, o sea, digamos que ya tendríamos que revisar el caso específico, pero no, digamos, no siendo yo autoridad, se tendría que revisar. Nosotros creemos que cuando ya ese tipo de interpretaciones del control y vigilancia, tanto de policía como de los CDAs, hemos tenido casos donde la cinta pasa en el CDA y no le pasa al policía de tránsito, ese tipo de cosas en la curva de aprendizaje de la interpretación de la misma utilización de la cinta. Entonces, para mí, en teoría, no debería llevar un comparendo, porque no tiene las características dentro de la resolución. Claro, y ponerse uno a discutir con un policía que es que usted tiene la razón y que usted no la leyó y yo sí la leí bien, y entonces yo soy abogado. Bueno, es un tema, es un mundo, particularidades. Pero yendo al caso, para mí, en lo que yo respecta, no debería llevar comparendo por lo que le está nombrando ahí la persona que nos pregunta. Dice que es una chana. Te perdí, perdón. Él dice que es una chana. Chana, según lo que logro ver, son de pequeñas camionetas, doble cabina, si no estoy mal. Ok. A ver, esto aquí hay que hacer, o sea, es como una van. ¿Cuántos pasajeros mueve o cómo es? No entiendo.
pasajeros 9. ¿Será que tú no puedes colocarle audio para que podamos escuchar, Francisco, y así puedas exponer bien tu caso? Sí, digamos que si es, Que es de carga, sí, entonces... tendríamos que ver el vehículo. Digamos que Francisco, yo he hecho los ejercicios con algunos CDA importantes del país y viendo el vehículo te podría decir cómo es y digamos, una cosa es la característica del vehículo porque también se asume que esos vehículos muchas veces son modificados, no sé si sea este el caso, pero unos son modificados y en la tarjeta de propiedad dice otra. Entonces hay una serie de incoherencias en el cual el control y vigilancia dice, me voy por lo de la resolución, la regla general, ¡pum! Entonces dice, debe llevar cinta, un ejemplo. Hago un poco el ejemplo del símil con cosas que han pasado, que me han contado. ok, muchísimas gracias, Willington. No sé si tenemos alguna otra pregunta para todo este tema. En grandes conclusiones, no sé si te estoy leyendo bien. El tema de la cinta reflectiva se hace para que tengan mayor visibilidad de noche. Eso busca que no tengamos esos casos terribles como el que los dos videos que nos presentaste. También veo que son valiosos en el tema de salvar vidas, porque los vehículos, los conductores, el motociclista puede ver que hay un gran tráiler más adelante, no como las dos lucecitas que habían antes, que tú tenías una adelante, una atrás y en el medio no había nada, entonces se pensaba que se podía pasar por allí. Es exacto, complemento, es muy importante que es un tema de salvar vidas, es decir, si bien es cierto, estamos en un mercado donde las interpretaciones pueden ser subjetivas, muy poco objetivas, normal de un mercado en economía capitalista es que situaciones como es que es por vender más, es porque no, realmente, como ustedes vieron en el video, quienes estuvimos en los comités de regulación, era alarmante las cifras de muertes no reportadas y reportadas en accidentes viales en las carreteras de este país, de Colombia. Entonces, al ver eso, que la mayoría del indicador cada vez iba más en aumento a través de los años, en que los vehículos no eran visibles y testimonios completos de demandas, jurídicas, X, de aseguradoras, donde dicen, mire, es que el motociclista no lo vio, es que el vehículo con la familia no estaba parqueado y no vio el cono y eran solo las dos lucecitas. Se necesita realmente que el vehículo fuera visible y realmente la cinta, como lo pudieron denotar, es el patrón más importante donde ustedes sí han tenido la oportunidad, o seguramente sí, de salir del día noche, seguramente ahora no en cuarentena, pero cuando hemos podido la oportunidad de salir, ya los carros son visibles y uno los ve a largas distancias, uno los ve inclusive cuando están girando, entonces uno tiene mayor precaución y podemos salvar más vidas. Es decir, el corte se va a hacer aproximadamente, yo sigo yendo a los comités de manera bimensual, que el gobierno nos cita, y allí se van mostrando indicadores de cómo va la implementación, pero eso sigue trabajando y sigue funcionando. Ok, muy bien. El otro tema es quiénes están obligados a usar la cinta. Entonces tú me decías que son el transporte de carga, el transporte de más de vehículos los de carga vehículos. y de pasajeros, ¿sí? Sí. Se excluye transporte masivo, es decir, un Transmilenio, un metro no va a llevar, pero hay excepciones que los invito a que lo puedan revisar en la resolución, en la 1572, que tiene tiene como todo el aparato de interpretación de qué tipo de vehículos y el concepto en el vocabulario de qué tipo de vehículo. Entonces, cómo es y todo eso. No obstante, si hay alguna duda, muchas veces al principio de la curva hay gente que dice, a mí no me toca, a mí sí me toca, es que el mío es es un mototaxi, el otro es, yo solo transporto esto, yo solo, íbamos, es decir, estábamos en la misma situación, le decía, lo invito a que lea la resolución, pero si es por salvar vidas, yo prefiero que la ponga. Y ahora viene el otro tema que no es menos importante, el sancionatorio. La autoridad revisa la licencia de tránsito del vehículo y dependiendo de si clasifica en alguna de estas categorías, podría llegar a sancionarlo.
Si no tiene la cinta puesta, claro, y no está dentro del marco de la resolución, lógicamente hay efectos sancionatorios, comparendo, y es comparendo, sí, sencillo. Y en la revisión técnico-mecánica, pues si no la tiene y no está cumpliendo, o la tiene y o no es la estandarizada, o está mal ubicada y mal instalada, el Centro Diagnóstico Automotor tiene la autonomía de devolver el carro y le dice, no pasó por esta característica. En la misma resolución 1572 está las características tipo A y tipo B, cuando una cinta es pasada y vuelve y le dan el chance de que vuelva y la ponga y vuelve otra vez a la revisión técnico-mecánica. Es eso. Ah, súper, súper, mira que hay bastante tela que cortar. Y la última, mira, se me pasó la última pregunta que te tenía que hacer. Ah, el tema de la Tranquila. inversión, que es una inversión que va a ser el conductor de su flota una vez cada 10 años. ¿Podríamos estar hablando de eso? Bueno, en realidad es que hay que verificar qué tipo de servicio yo le presto al mercado. Es decir, qué tipo de servicio yo le estoy prestando al mercado. Entonces, si mi servicio al mercado es transporte de cemento, pues la cinta en reflectividad, en candelas, lo que yo nombraba, nuestra cinta va a tener una garantía de 10 años en reflectividad. Pero realmente hay que tener en cuenta que va a caer cemento, por ahí se va a subir la gente y la va a pisar muchas veces cuando se pone, por ejemplo, en la parte de atrás. eh, eh, Está expuesta al vandalismo, X o Y, pero en términos generales, la experiencia de nuestra cinta ha durado muchos años en los vehículos y básicamente cuando se cambia es por ese tipo de cosas, que les cae algún químico o que la quitan y la revientan. Pero quien realmente dice eso es los organismos de vigilancia, tanto el tránsito como el CDA dice, mire, esta parte tiene que cambiarla, esa parte no le está dando, entonces debe poner a reponerla por ese mismo desgaste. Pero en términos generales la cinta es una cinta que puede durar ahí muchos años, es decir, hemos visto cinta de nosotros antes de la regulación en camiones cementeros todavía funcionando, es decir, yo tengo experiencias con eso. Ahí has dado algo, un tema muy interesante. Y el tema es, antes de la regulación, ¿quiénes la estaban instalando? El mismo cliente con los pasitos que yo te pasé, esos 6 pasos que determina la resolución 0538 del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, más nosotros también tenemos esas características o ese soporte, ese acompañamiento al cliente, es con esos 6 pasos se garantiza que la cinta digamos, tiene todo su performance o su desempeño en, en, en la mejor característica en el vehículo. Entonces, digamos que nosotros asesoramos cómo instalarla, es decir, le decimos, mire, instálela así, debe llevar estos 6 pasos, use una lupa para, digamos, pisarla, o sea, lo que yo decía no es instalarla por instalarla, yo personalmente he ido a trabajo de campo con muchas empresas de Colombia, transportadoras de todas las cadenas productivas industriales y se les explica y lo hacen, o sea, no es una ciencia que tenga que tener un cuidado, pero sí hay que tener, digamos, estos pasos importantes para que se instale bien pueda durar mucho más la cinta. Digamos que hemos visto que cuando no se instala bien, lógicamente la duración es mucho menor. Y dentro de todo tu conocimiento has logrado saber eh, en costo, en inversión y beneficio, cuánto han logrado ahorrarse en la atención de siniestros, o es un valor bastante ya audaz poderlo decir. No, es bastante audaz y muy precipitado porque digamos que cifras como tal las maneja el gobierno nacional. Pero lo que sí te puedo decir es que en los comités que hemos tenido y que hemos hablado en reuniones, y es que es aproximadamente en un más o menos 60% a como estábamos antes. Al tener el ahorro en vidas humanas ha sido un 60% a, a no tenerla. Otra medición va a ser qué accidentalidad se dio en las vías de Colombia, aún así que los vehículos eran visibles, pero con cinta no estandarizada. Es decir, yo ponía un ejemplo
Es decir, si tú tienes un accidente en una vía, en una carretera, y pues Dios no lo quiera y haya inmerso vidas humanas, una fatalidad, y esa fatalidad usualmente, no sé, es un vehículo y ese vehículo tiene una aseguradora. La aseguradora va a tirar, lo primero es a ir a revisar que cómo va a pagar la aseguradora, va a ir a revisar, y la aseguradora tiene un abogado, y el abogado manda a un perito, y el perito lo primero que mira es todo lo que esté regulado en el vehículo. Entonces, que los frenos, que todo. Y en el caso de la cinta, lo primero que hace el perito es medir la cinta. Primero, que sea lo que dice la resolución. Dos, que sí sea estandarizada, que no sea una cinta que no cumpla. Y tres, que esté bien instalada y ubicada dentro de la distancia y las alturas que dice la resolución. Y como le falte un milímetro, ustedes conocen, con el respeto de los peritos y de los abogados, pues ellos por ahí se meten y dicen, mire, esto tiene. Entonces el seguro, si yo no respondo. Es decir, nos pasó un caso que nos lo contó un cliente y era aterrador. Es decir, cosas tan mínimas y detalles tan pequeños como nos pueda parecer, una cinta de estas, pues puede, aparte de salvar vidas, hay que ponerla bien, como dice la resolución, y instalarla bien, ¿sí? Para su mejor desempeño. Súper, súper, Willington. Muchísimas gracias por tu Mucho tiempo, gusto. por toda la información que nos das, muy valiosa. Chicos, los dos documentos de los que nos estaba hablando Willington ya fueron cargados al grupo de Facebook Neoseguridad Vial. Ahí los pueden ver, los 6 pasos para la instalación, y la otra que es la respectiva norma que nos estabas hablando. Los van a encontrar como B55820 y recomendaciones de instalación Exacto. Conspicuy. La B5820, perdón, es la ficha técnica de la cinta, es decir, su Súper. desempeño y lo que, un poco lo que yo hablaba era eso, es decir, el desempeño, la certificación, la durabilidad, la orientación omnidireccional, lo que hablé todo el tiempo de la película microprismática, el adhesivo que es permanente, el respaldo de la película, ¿sí? Y que es una película metalizada, ¿sí? Superficie de aplicación es totalmente con su máximo desempeño para los vehículos. Y ahí están las características. Ahorita mirando tu instalación, tu ficha de instalación, ¿hay entidades certificadas para instalarlas o cualquier persona que siga todos los pasos puede instalarlas sin ningún problema? No, no, cualquier persona la puede instalar siguiendo los pasos y aquí estamos nosotros para asesorarlos. Ahí están los datos míos de contacto o están los datos del Customer Service que me puede inmediatamente redireccionar a mí y no hay necesidad de, por ejemplo, pagar una instalación. Es decir, nosotros los podemos asesorar de cómo se instala la cinta. Es decir, es unos pasos muy sencillos, ¿sí? Pero no sin antes es bueno preguntar cómo instalarla con esos 6 pasos y nosotros asesoramos mucho a la gente y no tiene problema. Es decir, no hay un organismo que certifique la instalación o como tal, no cualquier persona la puede instalar. Pablo. Aló, aló. Ahora sí te escucho, te perdí, pero ahí ya. Perfecto, muchísimas gracias por esta valiosa información. Eh, Aló, 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 aló. Aló. Aló, Nidia, te perdí.
Aló. Pásale. ¿Qué pasa?